En la quietud de esa Nochebuena en Madrid. Con las luces parpadeando como estrellas traicioneras en el salón familiar. María López se levantó de la mesa. Su copa de vino tinto aún en la mano. Y miró directamente a los ojos de su hermana Ana. Todavía soltera. Había dicho Ana con esa sonrisa falsa. Cargada de veneno disfrazado de broma. El silencio cayó como una losa sobre el pavo asado. Las patatas y los villancicos que sonaban lejanos en la radio. La madre. Carmen. Dejó caer el tenedor, el padre. Antonio. Apretó la mandíbula, y Ana. Con sus labios perfectamente pintados. Se quedó boquiabierta. 3 años de pagos silenciosos. De ser el cajero automático de la familia. De financiar sus caprichos mientras ellos fingían no saber nada. ¿Y ahora? En ese instante, todo estallaba. María. A sus 35 años. Había construido una vida que su familia ni siquiera podía soñar. Un apartamento de 2 habitaciones en el centro de Madrid. Donde se despertaba a las 5:30 cada mañana. Preparaba un café solo y fuerte. Y pedaleaba hasta las oficinas de Sistemas Azul Fuego. Donde ejercía como directora financiera. Sus días eran ordenados. Predecibles. Suyos por completo. Tal como le gustaba. La ironía no se le escapaba, gestionaba millones en activos empresariales. Pero su propia familia la trataba como un banco personal. Sus padres seguían en la misma casa apretada en el barrio de Vallecas. Donde María había crecido. Carmen trabajaba a media jornada en una tienda de esencias llamada Horizontes Místicos. Gastando más en cristales que lo que ganaba vendiéndolos. Antonio no había tenido un empleo estable en 8 años. Viviendo de subsidios por discapacidad y de cualquier idea loca que se le ocurriera, el mes pasado. Vender fundas para móviles personalizadas, antes. Golosinas orgánicas para perros. Y luego estaba Ana. Su hermana de 29 años. Que había heredado toda la belleza y nada del esfuerzo. Estudió diseño de moda durante exactamente 3 semestres antes de abandonarlo para encontrarse a sí misma. Eso fue hace 5 años. Desde entonces. Había sido instructora de yoga. Influencer en redes con 87 seguidores. Artesana de joyas y. Últimamente. Coach de vida. Aunque nunca había logrado guiar la suya propia más allá de la puerta de su piso. Ese piso. Por cierto. Lo pagaba María, 850 euros al mes. Depósito directo al casero porque Ana olvidaba pagar 3 veces seguidas y casi la desalojan. También cubría el seguro del coche. La factura del móvil y esas emergencias que siempre involucraban una compra impulsiva en el Corte Inglés. 3 años como la benefactora invisible. La red de seguridad que todos fingían ignorar. Carmen lo sabía. Claro, fue ella quien pidió primero. Retorciendo las manos y hablando de obligaciones familiares. María. Hija. Eres la única que ha triunfado. La familia se ayuda. Triunfado. Como si su éxito fuera suerte y no el fruto de semanas de 60 horas. Clases nocturnas para el máster en administración y rechazar cada moda cara que perseguían sus iguales. Mientras Ana subía selfies filtrados desde festivales de música. María construía modelos financieros hasta las 2 de la madrugada. Pero no se quejaba. No había dicho una palabra sobre el dinero que fluía de su cuenta a las suyas como agua por una presa rota. Porque en algún momento había internalizado esa idea retorcida de que su éxito venía con un precio.
Y su familia tenía derecho a cobrarlo. El apartamento de María reflejaba la vida que había elegido, minimalista. Funcional. Sereno. 2 habitaciones porque necesitaba un despacho en casa. Una cocina donde realmente cocinaba. Un balcón donde cultivaba hierbas y leía informes financieros los domingos por la mañana. Sin compañeros de piso. Sin dramas. Sin golpes inesperados en la puerta de familiares que solo visitaban cuando necesitaban algo. La soledad les molestaba más que nada. Cada llamada incluía una sonda sobre su vida sentimental. Como si ser soltera a los 35 fuera una enfermedad que curar. Carmen le enviaba enlaces a apps de citas. Antonio bromeaba sobre nietos que nunca cuidaría. Y Ana lo usaba como arma. Convirtiendo el estado civil de María en prueba de que el éxito no valía nada si estabas sola. No entendía que sola y solitaria no eran lo mismo. Que María elegía la quietud sobre el caos. La paz sobre la pose. Que cada noche tranquila en su apartamento era una victoria sobre la disfunción en la que creció. Pero ellos nunca lo verían así. Para ellos. Era el cajero compulso. La hermana que lo consiguió y, por tanto, les debía una parte de lo que había construido. No veían las jornadas de 12 horas. Las certificaciones ganadas en fines de semana. Las promociones luchadas y obtenidas. Solo veían el dinero. Y se habían convencido de que lo merecían. La invitación a la cena de Nochebuena llegó por mensaje grupal. Como siempre. Adornada con suficientes emojis de árboles navideños y corazones para colgar un móvil antiguo. Cena familiar a las 8. No llegues tarde. Ana tiene noticias. María llegó a las 8:15. Deliberadamente tarde para evitar el interrogatorio previo. La casa olía a pavo quemado y a las velas de canela que Carmen compraba al por mayor. Antonio ya estaba en su sillón reclinable. Cerveza en mano. Viendo resúmenes de fútbol. Carmen revoloteaba con un delantal que decía bendecida y estresada. Mientras Ana reinaba en el salón. Estaba guapa. Hay que admitirlo, mechas frescas. Vestido nuevo que probablemente costaba más que su compra mensual. A su lado. Un hombre que María no conocía, alto. Dientes blanqueados artificialmente. Con esa postura confiada que sugería que nunca había pagado su propio alquiler. María. La voz de Ana destilaba dulzura falsa. Conoce a Javier. Es consultor de startups. Javier se levantó. Extendiendo una mano con un apretón que intentaba demasiado. He oído tanto de ti. La hermana exitosa. La forma en que lo dijo hacía que exitosa sonara como una maldición. La cena fue la representación habitual. Carmen había cocinado para 20. Como si la cantidad compensara el vacío emocional. Antonio contribuyó cortando mal el pavo y bromeando sobre su colesterol. Primos y tías llenaban las sillas. Todos ansiosos por el anuncio de Ana. ¿Y bien? Se inclinó la tía Marta. Vibrando de curiosidad. ¿Cuál es la gran noticia? Ana miró a Javier y sonrió radiante. Nos mudamos juntos. Hemos encontrado un loft increíble en Malasaña. La mesa estalló en felicitaciones. Carmen aplaudió de verdad. María hizo los cálculos mentales, un loft en Malasaña empezaba en 2.000 euros al mes. Ana no podía permitirse su piso actual de 800 sin ayuda. Maravilloso. ¿Cariño? Gorjeó Carmen. ¿Y tú?
Javier. ¿Qué tipo de consultoría haces? Ayudo a empresas a optimizar su potencial. Dijo él con suavidad. Traducción: desempleado con tarjeta de visita. La conversación fluía a su alrededor. La prima Jessica hablaba de su embarazo. El tío Ron se quejaba de los impuestos. María removía judías verdes en su plato y contaba los minutos para irse. Entonces ocurrió. ¿Y tú? ¿María? La voz de Ana cortó el bullicio. Inclinó la cabeza. Ojos brillando con algo afilado. Todavía soltera. La mesa se cayó. Todos de pronto interesados en su respuesta. Era un movimiento ensayado. Uno que Ana había perfeccionado durante años. Desviar la atención de sus fracasos destacando lo que veía como defectos de María. Ella dejó la copa. Mirándola fijamente. Todavía en mi nómina. El silencio fue absoluto. Tenedores suspendidos. La sonrisa de Carmen se congeló como una pantalla. Antonio levantó la vista del plato. Javier miró entre ellas. Perdido en el contexto. No sé de qué hablas. Balbuceó Ana. Pero su rostro palideció bajo el bronceador. ¿En serio? María mantuvo la voz conversacional. Los 850 que transfiero a tu casero cada mes. El seguro del coche. La factura del móvil. ¿Quieres que saque los extractos bancarios? María. La voz de Carmen fue cortante. No es el momento. ¿Cuándo es el momento? ¿Mamá? ¿Cuándo anuncia su mudanza a un loft de 2000 con su novio desempleado? ¿Cuándo me ridiculiza por ser soltera mientras vive de mi sueldo? Tengo un trabajo. Protestó Ana. Subir stories a Instagram no es un trabajo. Ana. Estás siendo cruel. Dijo Carmen. Pero sus ojos evitaban los de María. ¿Sabía? Todos sabían. ¿Cruel? María rió. Un sonido amargo en su garganta. Cruel es tomar el dinero de alguien mientras se burlan de sus elecciones. Cruel es tratar a tu hermana como una cuenta bancaria con sentimientos que no importan. Antonio habló al fin. María. La familia se ayuda. La familia se ayuda. Repitió cada palabra despacio. Qué gracioso que solo fluya en una dirección en esta casa. Cogió su bolso. Se acabó la farsa. Al pasar por Ana. Se detuvo. Suerte con el loft. Espero que el negocio de consultoría de Javier despegue pronto. El trayecto a casa fue un borrón de luces callejeras y rabia contenida. 3 años de silencio habían terminado en 30 segundos de verdad. Y, de algún modo, ella era la villana. Su móvil vibraba sin parar, mensajes que no necesitaba leer para saber su contenido. Pero al entrar en su aparcamiento, sintió algo más que ira, una extraña ligereza. Como si hubiera soltado un peso que llevaba tanto tiempo que olvidó que no era parte de ella. La habían convertido en la mala por decir la verdad. Bien. Había pagado por ese título durante años. El silencio duró exactamente 3 días. Luego llegó el mensaje de Carmen: tenemos que hablar de Nochebuena. Tu padre está muy afectado. Casi rió. Antonio afectado. Apenas había levantado la vista del plato. Pero la culpa es una compañera familiar cuando eres el éxito de la familia. Susurra que eres egoísta.
Que has olvidado tus raíces. Que el dinero no vale nada comparado con la sangre. Así que respondió, pasaré el domingo. Esa noche no pudo dormir. En cambio, sacó sus extractos bancarios y empezó a calcular. El ritual comenzó 3 años atrás. Justo después del tercer aviso de desalojo de Ana. Carmen la llamó llorando a las 11:45. Va a quedarse en la calle. María. Tu hermana estará sin hogar. La manipulación era obvia incluso entonces. Pero cedió. 850 para el alquiler. Solo hasta que se ponga en pie. Luego el seguro del coche, se le venció y necesita conducir a entrevistas. La factura del móvil, ¿cómo va a encontrar trabajo sin teléfono? El tratamiento dental de emergencia que resultó ser blanqueamiento. El viaje de fin de semana a Ibiza que ya había pagado pero necesitaba cubrir. Cada petición venía envuelta en culpa y aderezada con promesas. Ana siempre estaba a punto de cambiar su vida. Era la última vez. La devolvería. Lo sumó, 147.000 euros en 5 años. No solo para Ana, las facturas médicas de Carmen que eran procedimientos selectivos. Los emprendimientos de Antonio que nunca cuajaban. Las emergencias familiares que solo ella podía resolver. 147.000 euros, la entrada para una casa. Un fondo de jubilación seguro. En cambio, había financiado su disfunción mientras ellos se burlaban de su soledad. Los recuerdos inundaron, Ana en acción de gracias. Mostrando su bolso de diseño mientras María sabía que había pagado su alquiler ese mes. Debe ser genial no tener a nadie en quien gastar más que en ti misma. María. La cena de cumpleaños de Carmen. Donde alababa el espíritu artístico de Ana mientras María pagaba discretamente la cuenta. Tu hermana tiene tanta pasión. Tú siempre has sido más práctica. Antonio pidiendo 5.000 para su idea de food truck. Y comprando un televisor nuevo la semana siguiente. No lo entenderías. María. Nunca has tenido espíritu emprendedor. Cada reunión familiar seguía el mismo guión. Celebraban el potencial de Ana mientras trataban sus logros como accidentes afortunados. Brindaban por la familia mientras metían la mano en su bolsillo. Lo peor, ella lo había permitido. Los había habilitado. Pagado por el privilegio de ser menospreciada en cada cena festiva. Pero algo había cambiado en esa Nochebuena. Cuando Ana preguntó todavía soltera con esa crueldad ensayada. Algo en María se rompió. No. Encajó. Como un hueso dislocado que por fin volvía a su lugar. Pensó en su vida real, carreras matutinas mientras el sol pintaba el cielo de Madrid en oro. Cafés con su club de lectura. Mujeres que habían construido sus propias historias de éxito. Fines de semana en el mercado de San Miguel. Eligiendo verduras para una sin disculpas. El ascenso que había ganado el mes pasado. El que ni siquiera contó a su familia porque sabía que verían euros. Su móvil vibró. Otro mensaje de Carmen, Ana está llorando. Cree que la odias. Tecleó, no la odio. Odio en lo que nos hemos convertido. Luego lo borró. Dejando el mensaje sin leer. El domingo se cernía. Otra actuación obligada donde esperaban que se disculpara por decir la verdad. La culparían. Manipularían. Recordarían todas las veces que habían estado ahí para ella. Aunque no recordaba una sola instancia sin esperar devolución multiplicada. Tomó una decisión, iría. Pero no a disculparse.
no a retomar su rol de cajero familiar. Iría a ver si algo se podía salvar de los escombros de su relación. Pero sospechaba que ya sabía la respuesta. Algunas familias se unen por amor. Otras por transacciones. Y cuando las transacciones paran, descubres que no había nada debajo. La ironía no se le escapaba. Ana había insinuado que estaba sola. Pero María había estado sola en cada cena familiar, rodeada de gente que la veía como recurso, no como persona. Al menos ahora podía dejar de fingir. El domingo llegó demasiado pronto. Llegó a la casa de sus padres a las 2. Antes de lo planeado. Había pensado en las 3. Pero la ansiedad la hizo pasear por su apartamento. Así que salió temprano. El plan era simple: tocar el timbre. Conversación civil. Establecer límites. Irse. Pero su coche no estaba en la entrada. El camión de Antonio tampoco. Solo el Honda viejo de Ana en la acera. El que María había pagado reparar la primavera pasada. Aún tenía la llave. Carmen insistió en que la guardara para emergencias. Aunque las únicas eran siempre las suyas. Entró. Llamando: «Hola. ¿Mamá?». No respondió. Pero oyó voces de la cocina. La risa de Ana. El murmullo de Carmen y un tono más grave que reconoció como de Javier. Avanzó en silencio por el pasillo. Sin intención de espiar. Estaba a punto de anunciarse cuando oyó su nombre. María no se quedará enfadada para siempre, decía Carmen. Nunca lo hace. ¿Recuerdas cuando descubrió lo del crucero? Eso fue diferente, replicó Ana. No pedíamos dinero entonces. ¿O sí? Carmen rió. ¿Quién crees que pagó la fontanería de emergencia ese mes? No había ninguna fuga. ¿Karine? Necesitábamos dinero para vacaciones. El estómago de María se revolvió. Se pegó a la pared. Fuera de vista. La cuestión es cómo abordarla, dijo Javier con cálculo. Por lo que me habéis contado, la culpa funciona mejor. Papá es la clave, dijo Ana. María resiste a mamá y a mí. Pero siempre ha tenido debilidad por papá. Si dice que está enfermo, no tendrá que decirlo, interrumpió Carmen. Lo actuará. ¿Recuerdas su actuación cuando necesitábamos la entrada para el coche? Digna de Oscar. Ana soltó una risita. María lo llevó a 3 especialistas distintos. Nos costó 200 en copagos. Pero sacamos 15.000. Valió cada céntimo, añadió Carmen. María no podía respirar. El pasillo se inclinaba. ¿Cuál es el plan?, preguntó Javier. Problemas cardíacos, dijo Carmen simplemente. El doctor Morales me debe un favor. Ayudé a su hija a conseguir ese trabajo en el centro de bienestar. Escribirá cualquier derivación que necesitemos. Le decimos a María que es grave. Que el seguro no cubre todo el procedimiento. 20.000 deberían bastar. ¿20? Ana sonó escéptica. Es mucho. Incluso para María. Gana bien. La voz de Carmen se afiló. Y nos lo debe. La criamos. Sacrificamos por su educación. Es hora de que nos devuelva como es debido.
Además, arruinó la Nochebuena. Todo el mundo habla de ello. Añadió Ana. La prima Jessica me llamó llorando. Dijo que María destruyó el espíritu familiar. ¿Exacto? Coincidió Carmen. Usaremos eso. Hacerla sentir culpable por su explosión. Luego presentar la enfermedad de papá como oportunidad para enmendar. Pagará para arreglar lo que rompió. Brillante. Murmuró Javier. ¿Y si pide historiales médicos? Diremos que vienen. Retrasar. Distraer. Desviar. Dijo Carmen con práctica. Para cuando sospeche. Tendremos el dinero. ¿Qué va a hacer? ¿Exigírselo de vuelta a su padre enfermo? Todos rieron. El sonido era veneno en los oídos de María. ¿Cuándo lo hacemos? Preguntó Ana. Hoy. Decidió Carmen. Viene a las 3. Antonio debería volver del golf para entonces. Necesita tiempo para meterse en el personaje. Golf. Javier sonó divertido. Pensé que tenía la espalda mal. Solo cuando María está cerca. Explicó Ana. Rieron de nuevo. María retrocedió despacio. Manos temblando. Parte de ella quería irrumpir. Confrontarlos con sus palabras. Pero una parte más fría y clara tomó el control. ¿Evidencia? Necesitaba evidencia. Sacó su móvil. Abrió la app de grabación y volvió al pasillo. La conversación había virado a logística, como Antonio se agarraría al pecho. Como Carmen lloraría. Como Ana suplicaría salvarlo. La belleza es. Continuó Carmen. Que una vez establecido el patrón, podemos usarlo de nuevo. Los problemas cardíacos son crónicos. Podríamos ordenarlo durante años. Mamá. Eres un genio. Dijo Ana admirada. María grabó cada palabra. Cada risa. Cada detalle de su estafa. Cuando terminó, dejó que el silencio se extendiera. Pero ya tenía suficiente. Salió en silencio. El corazón latiendo como un tambor de guerra. En su apartamento. Reprodujo la grabación una y otra vez. Cada reproducción endureciendo su resolución. No era solo ira, era una tristeza profunda. La realización de que su familia no era más que una red de mentiras tejida con hilos de manipulación. Habían convertido el amor en una transacción. Y ella en la víctima voluntaria. Pero ya no. El domingo siguiente. Preparó su contraataque, imprimió extractos bancarios. Grabó la evidencia en un USB. Y metió un cheque de 5.000 euros en un sobre. Era el precio de su libertad. Llegó a las 3 en punto. Carmen abrió la puerta con ojos rojos. Fingiendo lágrimas. María. Gracias a Dios. Tu padre. La interrumpió. Se lo de su enfermedad. Entró. Pasando por Antonio. Que yacía en el sofá. Pálido de forma teatral. Mano en el pecho. Ana y Javier estaban en la mesa de la cocina. Tensos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Carmen. Voz temblorosa. Oso y planeándolo. Todo. Sacó el móvil y reprodujo la grabación.
Sus voces llenaron la habitación. Papá es la clave. Problemas cardíacos. 20.000 deberían bastar. Nos lo debe. Podríamos ordenarlo durante años. El rostro de Antonio pasó de pálido falso a blanco genuino. La boca de Carmen se abrió y cerró. Ana se hundió en la silla. Cuando terminó, María dejó el silencio crecer. «Nos grabaste», susurró Carmen al fin. «En nuestra propia casa». «Curiosa tradición familiar», dijo María. «A veces hay que acabarla». «María. Podemos explicar». Empezó Antonio. «No hace falta». Sacó el sobre. Lo tiró sobre la mesa. «Eso es un cheque por 5.000. Pago final. Cubre cualquier coste médico real que papá tenga. Más un extra para clases de actuación. Sois terribles en esto. No puedes solo». Ana encontró su voz. «¿Puede?» «Lo hago». Se levantó, recogiendo sus papeles pero dejando el cheque. «Es el último dinero que veréis de mí. Las cuentas están cerradas. Las transferencias automáticas canceladas. Vuestro cajero está oficialmente fuera de servicio. Estás destruyendo esta familia». Carmen se levantó también. Lágrimas reales esta vez. «No», dijo María con calma. «Solo me niego a financiar su disfunción. Después de todo lo que hemos hecho por ti». Antonio dejó toda pretensión de enfermedad, poniéndose de pie. «¿Quieres decir criarme el mínimo legal? ¿O enseñarme que el amor es transaccional y la familia solo un sinónimo de explotación financiera?» Javier intentó escabullirse hacia la puerta. Pero María no había terminado. «Ah. Y Javier, el presupuesto del loft de Ana se ha reducido a 0. Espero que tu consultoría de startups pague mejor que yo». Cogió su bolso, dirigiéndose a la puerta. La siguieron. Voces superponiéndose, amenazas. Súplicas. Viajes de culpa. Promesas de cambio, los grandes éxitos de la manipulación de golpe. En el umbral. Se volvió una última vez. ¿Sabéis qué es lo más triste? Si alguna vez me hubierais llamado por algo que no fuera dinero. Para ver cómo estaba. Para celebrar mi ascenso. Para solo existir como mi familia. No estaríamos aquí. Pero ni siquiera podíais fingir que os importaba como persona. María. Por favor. Ana extendió la mano. ¿Todavía soltera?, le preguntó María. Sí. Pero ya no estoy sola. Estaba sola en cada cena familiar. Rodeada de gente que veía signos de euro al mirarme. Ahora puedo construir una vida real con personas que me quieren de verdad. No por mi cuenta bancaria. Caminó hasta su coche. Sus voces desvaneciéndose detrás. Su móvil empezó a vibrar de inmediato, textos. Llamadas. Buzones de voz que nunca escucharía. El sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo en tonos de libertad. Mañana cambiaría el número. Esa noche serviría una copa de vino y brindaría por la muerte de tradiciones familiares que deberían haber terminado generaciones atrás. El cheque se cobraría en días. Lo sabía. Pero sería la última vez que le robaran. Porque a veces la mejor venganza no es elaborada.
A veces es solo el acto simple de decir no más y cumplirlo. Los buitres rodearon durante 3 días. Primero vinieron los monos voladores, familiares lejanos que no oía en años. De pronto preocupados por la situación familiar. La prima Jessica llamó 6 veces, dejando mensajes sobre lo devastados que estaban todos. El tío Ron envió un texto largo sobre valores familiares y perdón. La tía Marta intentó el ángulo religioso, citando escrituras sobre honrar a padre y madre. No respondió a ninguno. Su viejo número se convirtió en una carga que estaba lista para soltar. Pero primero, tenía una grabación más que hacer. Se sentó en su despacho el miércoles por la tarde, viendo el atardecer pintar sombras en su escritorio. Y grabó un mensaje final: soy María López. Si oís esto, habéis llegado a un número desconectado. He decidido alejarme de relaciones basadas en explotación financiera en vez de cariño genuino. Si sois familia, ¿sabéis por qué? Si sois amigos que me conocéis de verdad, ya tenéis mi nuevo número. A los demás, por favor respetad mi decisión y no intentéis contactarme por otros medios. Gracias. Lo subió como saludo de buzón. Y programó el cambio de número para el viernes. El jueves trajo una escalada. Carmen apareció en Sistemas Azul Fuego, montando una escena en el vestíbulo. Seguridad llamó a su oficina y María la vio en las cámaras, desaliñada, llorando, aferrando una caja de pañuelos que probablemente trajo como atrezo. Dile que es una emergencia familiar. Gemía a la recepcionista. Su padre está enfermo. Llamó a seguridad, por favor. Escortad a la señora López fuera. Si vuelve, llamad a la policía. Su asistente, Jorge, asomó la cabeza. ¿Todo bien? Parecía intenso. Drama familiar, dijo simplemente. Nada que afecte al trabajo. Él asintió, entendiendo más de lo dicho. Yo me encargo de visitantes inesperados. Esa tarde, encontró a Ana esperando junto a su coche en el garaje. Parecía diferente, sin ropa de diseño. Pelo sin peinar. Maquillaje corrido. Por un momento, casi pareció la hermana que María imaginó tener antes de aprender la verdad. María. Por favor. Solo 5 minutos. No. Perderé mi piso. Javier se fue. Dijo que no valía la pena quedarse así. Se contuvo. Pero ambas oyeron el final: si el dinero se acababa. Parece que Javier era más listo de lo que pensé. ¿Cómo puedes ser tan fría? Desbloqueó el coche. Aprendí de los mejores. Recuerda la tradición familiar. Soy tu hermana. No, dijo mirándola. Eres alguien que comparte mi ADN y me trató como una cartera con sentimientos inconvenientes durante 29 años. Eso no es una hermana. ¿Qué se supone que haga? La pregunta quedó colgando. Antes habría cedido. Escrito otro cheque. Habilitado otro año de explotación. Consigue un trabajo. Dijo en cambio. Paga tus facturas. Madura. ¿O no? Pero de cualquier modo, ya no es mi problema. Se alejó en coche, dejándola en la luz fluorescente del garaje por el retrovisor.
Parecía pequeña y perdida. Pero las apariencias. Había aprendido. Eran su especialidad. El viernes por la mañana. Cambió el número. El silencio fue inmediato y bendito. Sin vibraciones. Sin textos manipuladores. Sin buzones de culpa. Solo paz. Envió el nuevo número a exactamente 12 personas, su club de lectura. 2 amigos genuinos de la universidad. Jorge. Sandra del trabajo. Su terapeuta y unos pocos más que habían probado valorarla por más que su cuenta. Su terapeuta le había advertido sobre los estallidos de extinción. La tendencia de comportamientos tóxicos a escalar dramáticamente antes de parar. Sacarían todos los trucos. Dijo. Cada táctica de manipulación que conocen. Tenía razón. El sábado llegó una carta certificada, letra de Antonio. Probablemente su primer intento de correspondencia en años. María. Tu madre está hospitalizada con dolores de pecho por estrés causados por tu crueldad. Los médicos dicen que necesita calma y apoyo familiar. Tu hermana enfrenta desalojo. Estoy decepcionado con la persona sin corazón en que te has convertido. Esta es tu última oportunidad para arreglarlo. Si te queda amor por esta familia, volverás a casa. Papá. Lo archivó con la otra evidencia. Dolores de pecho por estrés. Ni siquiera material original. El domingo. Una semana desde la confrontación. Lo pasó en el mercado de San Miguel comprando verduras para una sinvergüenza. Tomó café con su club de lectura. Les contó que al fin había cortado con su familia tóxica. Aplaudieron. Ya era hora. Dijo Carol. Que había oído demasiadas historias. No puedes salvar a gente que te ve como recurso para explotar. Esa tarde. Se sentó en su balcón con una copa de vino y su portátil. Escribiendo no una carta de venganza ni un manifiesto. Sino un documento simple, límites. Una lista de lo que aceptaría y no en relaciones futuras. ¿Qué significaba familia real para ella? ¿Cómo se veía el amor sin ser transaccional? Su móvil nuevo vibró. Un texto de Sandra. ¿Copas el jueves? Invito yo. Para celebrar tu libertad como se debe. Sonrió. Respondiendo, absolutamente. La vieja María habría estado comprobando el número desconectado. Preguntándose si llamaron. Si estaban bien. Si había sido demasiado dura. La vieja habría ahogado en culpa. Planeando ya cómo arreglar. Pero la vieja había pagado por un amor que no existía. Financiado una familia que la veía como nada más que una cuenta con obligaciones. La nueva aprendía algo revolucionario: ser soltera no significaba estar sola. La soledad más profunda había sido en esas cenas familiares. Rodeada de gente que decía amarla mientras planeaba su próximo retiro. Ahora. En su balcón bajo el sol poniente de Madrid. Estaba consigo misma pero no sola. Tenía amigos reales. Conexiones genuinas. Una terapeuta que la ayudó a ver la verdad. Colegas que la respetaban. Un club de lectura que celebraba sus victorias. Tenía algo que su familia nunca ofreció y probablemente no entendía. Relaciones no basadas en lo que podía proporcionar financieramente, sino en quién era como persona. Y eso valía más que todo el dinero ahorrado al cortarlos. Aunque el dinero también era bonito. 148.000 euros en 5 años. Ahora iría a su jubilación. Sus sueños.
Su vida real. Tradición familiar. Karine? Su nueva tradición era elegirse a sí misma. La Nochebuena siguiente llegó con un calor inusual para diciembre en Madrid. Casi un año desde la cena que lo cambió todo. Estaba en su cocina preparando un festín pequeño. No por obligación, sino por alegría. Su familia elegida llegaría pronto, Sandra y su marido, Jorge y su pareja, 3 mujeres de su club de lectura, y la doctora Williams, su terapeuta convertida en amiga. El timbre sonó a las 6 en punto. Sandra entró con vino y galletas caseras, seguida de los demás con platos y sonrisas genuinas. Se reunieron alrededor de su mesa. La que compró con su primer bonus. La que nunca había albergado una reunión manipuladora. Un brindis. Levantó Jorge su copa. Por María. Por enseñarnos que a veces el mejor regalo que puedes darte es la palabra, no. Chocaron copas. Y sintió de nuevo esa ligereza que había reemplazado el peso constante de la culpa y la obligación. ¿Alguna noticia de ellos? Preguntó Carol del club. No en 6 meses. Dijo. El estallido de extinción duró eso. Cartas en la oficina. Incluso enviando policía para un chequeo de bienestar. Alegando inestabilidad mental. Pero al final. Desistieron. O encontraron otra víctima. Añadió Sandra oscuramente. Probablemente ambas. Lo que no les contó era que había contratado un investigador privado por curiosidad. El informe fue revelador. Antonio se había recuperado milagrosamente de su condición cardíaca, y trabajaba a media jornada en una ferretería. Carmen se mudó con su hermana tras perder la casa, aparentemente. María no era la única manteniéndolos. Y Ana había encontrado otro novio con ingresos estables. El ciclo continuaba. Solo sin ella. ¿Sabéis qué me di cuenta? Dijo rellenando copas. Me enseñaron algo valioso a su modo retorcido. ¿Qué? Preguntó la doctora Williams. Aunque sabía la respuesta. Me enseñaron exactamente que no es la familia. Y que sí es. Señaló la mesa. No es ADN. No es obligación. No es culpa ni manipulación ni transacción. La familia real aparece porque quiere. No porque necesita algo. Celebra tus éxitos en vez de calcular cómo lucrarse. Conoce tu vino favorito. Tus miedos mayores. Tus momentos de orgullo. No solo tu saldo bancario. Amén. Dijo Sandra. Y todos rieron. Tras la cena, intercambiaron regalos, pequeños. Pensados. Una primera edición de su novela favorita de Jorge. Calcetines tejidos a mano de Carol. Una foto enmarcada de Sandra de todos en una barbacoa veraniega. Riendo con cabezas echadas atrás. Nadie preguntó que había pagado por nada. Nadie insinuó problemas financieros. Nadie la hizo sentir culpable por su éxito o avergonzada por su soltería. Mientras se preparaban para irse cerca de medianoche, la doctora Williams la apartó. Has avanzado tanto. De esa primera sesión donde no podías decir, no, sin disculparte. A esto. ¿Cómo se siente? Libre. Dijo sin dudar. Lección cara. Literalmente. Pero valió cada euro. Tras irse todos, se paró en su balcón.
A pesar de la hora tardía. Madrid brillaba abajo, hileras de luces navideñas mezcladas con el resplandor urbano. Su móvil estaba en silencio en la encimera. Sin textos manipuladores. Sin llamadas de emergencia. Sin viajes de culpa envueltos en obligación familiar. Pensó en la Nochebuena pasada. Como la pregunta de Ana, todavía soltera, había parecido una herida. Ahora la veía por lo que era. Un intento desesperado de hacerla sentir pequeña por alguien que necesitaba que se sintiera menos para seguir tomando. Todavía soltera. Quizás. Pero prefería serlo que atrapada en relaciones donde el amor se escribía con cajero. Prefería pasar fiestas con familia elegida que con parientes de sangre que la veían como recurso para explotar. Prefería despertar en Navidad en soledad pacífica que rodeada de gente calculando su próximo retiro. La temperatura bajó y entró. Un último regalo esperaba en la mesa de café, para sí misma. Un sobre con itinerario de viaje. París para Año Nuevo. Un viaje soñado pero nunca hecho. ¿Y si había una emergencia familiar? ¿Y si necesitaban algo? Ahora sabía la verdad, la única emergencia había sido su incapacidad para decir no. Lo único que necesitaban era su cuenta. Sirvió una copa final de vino y la levantó al cuarto vacío. Excepto que no estaba vacío, lleno de paz. Autoestima y el conocimiento de que había roto un ciclo generacional de manipulación financiera disfrazada de amor. Todavía soltera. Dijo en voz alta. Sonriendo. No, estoy en la relación más sana de mi vida. Conmigo misma. El reloj dio medianoche. Navidad. Su primera fiesta verdaderamente libre. Pensó en ellos brevemente. Preguntándose si Antonio se agarraba el pecho para alguien nuevo. Si Carmen lloraba en otra casa. Si Ana había encontrado otra hermana para subsidiar su estilo. Pero la curiosidad pasó rápido. Reemplazada por algo mejor, indiferencia. Ya no eran su circo. Ni sus monos. Y eso era el mayor regalo navideño que se había dado. Las estrellas de Madrid guiñaban arriba. Y se fue a la cama sabiendo que mañana despertaría a una vida enteramente suya. Sin culpa. Sin obligaciones. Sin tradiciones familiares que deberían haber muerto generaciones atrás. Solo libertad y el saber que a veces la mejor venganza no es elaborada ni fría ni calculada. A veces es simplemente elegir ser feliz sin la gente que hacía imposible la felicidad. A veces es alejarse de un puente en llamas y darse cuenta de que nunca debiste estar al otro lado del río. Y a veces, solo a veces, es descubrir que estar sola en Navidad es infinitamente mejor que rodeada de familia que solo se reunía para vaciarte los bolsillos.